Escuela de Predicación y Estudios Bíblicos del Sur de Texas. Todos debemos ser hombres competentes, mujeres competentes para compartir el mensaje. Pero el mensaje que tenemos no está tan difícil. Pero el problema es, venimos todos de trasfondos que nos han puesto como una nube delante de la vista. O algunos hemos sido vacunados. Los españoles llegaron aquí y vacunaron la gente con un poquito de enseñanza de Cristo. Suficiente que cuando usted habla a una persona hoy en día y que viene de este trasfondo, dicen, ya yo sé eso. O sea, ya están con suficiente enseñanza de Cristo que ya bloquea la visión y ya no quieren ver más. Pero queremos hacerles ver, hermanos, que el mensaje que tenemos es Cristo crucificado. Si variamos de eso, si fallamos, vamos a fracasar. A veces empezamos mal. A veces empezamos a enseñar a las gentes sobre el bautismo. Bueno, es muy importante el bautismo, pero el bautismo de nada sirve si no hay fe en Jesús. Y para probarlo, entre unos 4 o 5 de estos jóvenes fuertes, podemos salir allá, esperar en la calle, a ver cuando pasa una persona, y le agarramos a ese hombre y le traemos aquí y lo bautizamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si él no está de acuerdo, él va a salir muy enojado y no cambiado. Para que vea, tiene que ver fe. Los judíos vieron milagros de Cristo. Oyeron palabra de Dios que Él les habló. Y como quiera, muchos lo rechazaron. Pero lo mismo está sucediendo hoy en día. Muchos rechazan el buen pastor. Ese buen pastor que vino y que voluntariamente fue a la cruz. Estando en Galilea decía, lejos de Jerusalén, tengo que ir a Jerusalén, sufrir mucho y ser muerto y al tercer día resucitar. Bueno, si yo supiera que me van a matar aquí en Fort Worth, yo probablemente voy a dar la vuelta. Me voy a otro lugar. ¿Verdad? Cristo voluntariamente fue a la cruz por nosotros. Entonces, Él mismo decía, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Algunas versiones dicen, su vida da, pues es la misma cosa. Cristo está dispuesto, estuvo dispuesto y murió por nosotros. Bueno, fácilmente podemos pensar, bueno, qué bien, debía haberlo hecho. Pero, hermanos, Él tenía dolor igual como nosotros. Se cansó como uno. Tenía hambre como uno. Le dolió igual como uno cuando se lastimó. Pero el buen pastor es aquel que está dispuesto a salvar lo que está perdido. Y aquí encontramos en Juan capítulo 10, 17. Fíjese lo que dice el texto ahí. A mí me gusta tomar foto de cuando está saliendo el sol. Y eso está en mi jardín, enfrente de mi casa. Tomé esa foto. Pero no vaya a creer que el texto estaba en el cielo. Pero si hubiera estado en el cielo ese texto, ¿cuántas gentes hubieran prestado atención? Bastante atención. Pero como no está escrito en el cielo, muchas gentes ni abren sus Biblias, ni prestan atención a lo que está aquí, pero prestan atención como si fuese escrito en el cielo. Y dice, por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para tomarlo de nuevo. Cristo sabía cuando salió del cielo
Cuando estuvo allá en el cielo en forma de Dios, Él sabía muy bien que venía aquí a la tierra para morir. Porque fue el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, que su Hijo rescatara a nosotros los perdidos. Por eso Él dice, porque yo pongo mi vida, yo doy mi vida para tomarlo de nuevo. Ya sabía que iba a resucitar. Nadie me la quita. ¿Cuántas veces he pensado? Cristo no tenía que agarrarle con 4 o 5 hombres para clavarle las manos a la cruz. No, voluntariamente estaba muriendo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Entonces, Cristo la puso. Ahí sigue diciendo, tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, quiero regresar unos 500 años antes de Cristo, cuando el profeta Zacarías, que habló mucho sobre el Cristo, estaba viendo por el Espíritu Santo al futuro. Y fíjese, Dios tenía ya en su plan divino que el Hijo de Dios muriera. Pero hombres están muriendo todos los días, pero no trae un gran resultado. En ese caso, la muerte de Cristo sí, porque aquí dice, en aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Ahí lo tengo subrayado. Para lavar el pecado. Todos tenemos pecado. Todos hemos pecado. Espero que todos han hecho una decisión de abandonar el pecado. Pero si usted no, si usted crea que está salvo solamente por ser religioso, solamente por orar, o solamente por aparecer en una iglesia, que usted ya está salvo, pues eso no es salvación. A veces estamos viendo el mundo, pero a través de esa nube de lo que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, y no estamos viendo muy bien, claro, lo que dice Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, hablando de la cruz, usted sabe muy bien que muchos adoran a la cruz. No, nosotros no adoramos la cruz. Pero gloriamos en el sacrificio de Cristo en la cruz. Nadie debe jactarse de sus propias obras. Muchos se jactan que no, yo doy tanto dinero. Yo trabajé con un señor millonario, tenía 17 carros, tenía casas hasta Sudamérica, y un día él me dijo, yo doy tanto a las iglesias, cada año, no me acuerdo, era un número muy alto. Y yo le dije de frente a mi patrón, Dios no quiere tu dinero, Él quiere tu corazón. Porque ese hombre en ese momento, todos los días, terminaba borracho. Andaba con una mujer que no era suya, pero se quedaba muy contento diciendo, yo doy tanto a las iglesias. Con eso ya compré mi salvación, según él. El millonario pensó, ya tengo hecho con Dios porque yo doy todo ese dinero. Pero ¿qué de los pobres? No habrá salvación para ellos si la salvación fuese por el dinero pagado. Bueno, muchas veces nos han enseñado que habrá salvación después de la muerte si su familia paga dinero por usted. Pero tampoco, la Biblia no habla nada de eso. Al contrario, habla de que el hombre será juzgado conforme a las obras que ha hecho mientras que está en el cuerpo. Ahorita es el día de salvación para cada uno de nosotros. Ahorita que no estamos muertos.
Porque el día que me muero, no vaya a orar por mí. Mejor orar por mí ahora que estoy vivo. Pero el día que estoy muerto, ya mi destino está fijo. Pero gracias a Dios, he confiado en Cristo. He obedecido el Evangelio. Tengo una esperanza de vida eterna, no porque trabajo. Hay los que creen que son salvos por buenas obras. No solamente dinero, sino hacer tantas buenas obras que Dios les va a recibir. Fíjese, cuando venimos a Cristo no nos pide una lista de buenas obras. Nada. Los judíos tenían mal idea de salvación. Los judíos que vivieron 1500 años bajo la ley de Moisés tenían la idea que debemos hacer para ser salvos. Y Cristo dijo, eso es la obra de Dios. Decían, ¿qué debemos hacer? Y Cristo dice, la obra de Dios es creer en aquel que Dios envió. La base de la salvación es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted viene a Dios y viene sin fe, de nada le sirve. Una prima hermana mía tenía a su lado, en casa enseguida, una pareja y el hombre era profesor de una universidad. Era ateo. Se enfermó su esposa y ella dijo, por favor, a su esposo, por favor, ore a mí. Y él dijo, no, ore por mí. Y él dijo, no, pues si oro, es igual si yo pido ese foco eléctrico. No te va a ayudar ese foco eléctrico y Dios tampoco te va a ayudar. Así dijo a su esposa que estaba enferma. Porque no creyó en Dios. Pobrecito. Yo tengo lástima de ateos. Porque no tienen ninguna base. Tienen los ojos cerrados. No tienen excusa. Por las cosas hechas por Dios, se ve que hay un Dios. Y es el Dios vivo. Entonces, lo que Dios obró por nosotros en la cruz es una fuente para lavar el pecado. Y eso es muy personal para mí. Yo no sé de ustedes, pero yo he pecado. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su lado. Cada cual agarramos nuestro rumbo. Y rebeldemente dijimos, voy a hacer lo que quiero hacer. Esto es mi vida. Voy a vivir mi vida como yo quiero vivir. Pero el que va en contra de Dios y la voluntad de Dios es como querer romper esa pared con la cabeza. Si corres muy recio y lo pegas con la cabeza, ya sabes que no va a rajar la pared. Se va a quebrar la cabeza. Pero el que va en contra de la voluntad de Dios no tiene gran esperanza. Pero hermanos, si has sido vacunado con un poquito de conocimiento de la Biblia, no vas a estar con los ojos cerrados. Y hermanos de la iglesia de Cristo, tampoco vas a quedar jactándose, yo soy miembro de la iglesia de Cristo, como esto te va a salvar. Oh, sí, debes ser miembro de la iglesia de Cristo. Pero recuerda el pueblo de Israel que decían, el templo. Jeremías, capítulo 7, el templo, el templo, el templo. Así decía. Y Jeremías decía, no vaya a decir eso. Este templo no le va a salvar porque ese templo será destruido. El hombre confiaba en el externo. Dios quiere que uno confiara en Él mismo. Por eso vemos, hermanos, el Señor resucitó. Y quiero que abren conmigo aquí en el libro de Juan, capítulo 21. Esta mañana tocamos la primera parte de eso, cuando Cristo estuvo ahí. Pero quiero hacernos ver que eso es muy personal, porque yo no he visto a Cristo, usted no ha visto a Cristo. Pero Pedro habla de que, en 1 de Pedro 1:8, ¿a quién habéis? Améis sin haberle visto. ¿En quién creéis? Aunque ahora no lo ves. Muchos quieren ver para creer.
usted va a esperar hasta que venga Cristo para verlo. Y va a ser tarde. Mejor creer ahora por el testimonio de esos apóstoles que murieron testificando que Cristo resucitó. Probamos todo con los 5 sentidos. Me hace un pequeño púlpito, lo veo que se me parece madera. ¿Verdad? Probamos todo con los ojos, los oídos, con el olor, con la fragancia. Probamos comiendo. Quiero notar que en Juan 21, Cristo está en la orilla del mar cocinando. Que sepa yo, es la única vez que habla de Cristo cocinando. Está cocinando pan con pescado. Y los discípulos están allá pescando. No han pescado nada toda la noche. Y en ese momento dice, ¿han pescado algo? No, echan la red al otro lado. Lo echaron al otro lado y una cantidad tremenda de peces. Pero cuando llegaron, Cristo les sirvió de comer. Pero tengo una idea. Si hubiera estado trabajando toda la noche, ¿no tendría hambre? Y esa fragancia de ese pan, como le invitaría a comer, ¿verdad? Y cuando probó el pan que Cristo tiene cocinado y el pescado, qué buen sabor, qué bueno. Estamos oliendo, probando, pero también estaban viendo a Jesús, podían tocarlo, abrazarlo, oírlo. Entonces no quedó ni una duda en la mente de los apóstoles que esto es el Hijo de Dios. Porque lo vieron, olieron el pan que cocinó, lo probaron, lo tocaron. Entonces los 5 sentidos están funcionando para convencerles, esto es el Hijo de Dios. Jesús se manifestó después de su resurrección. Entonces la resurrección es una realidad, no es una cosa que tal vez resucitó. O no como algunos dicen, resucitó pero no más en el espíritu. No, hermanos, resucitó en el mismo cuerpo. Dijo, recuerden ustedes, dijo a los apóstoles, mirad mis manos y mis pies, o sea, agujeros de clavos, señales. Tócame. O sea, ya, se da cuenta que no soy un espíritu. Tócame y ve que un espíritu no tiene carne y huesos como ves que yo tengo. Era el mismo cuerpo que fue sepultado, es el mismo cuerpo que salió de la tumba. Pero hay los que dicen, no, pero de repente no estuvo muerto. Y que estuvo ahí en la tumba 3 días en el fresco, se revivió, se levantó, se escapó de los soldados. A ver, analiza un poquito. ¿Cuántos detectives hay aquí? Analiza. Los soldados están esperando afuera. Una piedra tremendo encima de la tumba, pero sellado todavía por los romanos. A ver, y cuando los judíos sepultaron un cuerpo, lo envolvieron con lienzos, pero no solamente con lienzos, sino también con especias. Todo el cuerpo, hasta la cabeza, hasta el rostro está tapado. Pues si no estuvo muerto en la cruz, moriría en 5 minutos con todo por la cabeza tapado. Pero ya estuvo muerto en la cruz. Porque Juan dio testimonio. Juan dijo que él vio salir del costado de Cristo cuando el soldado le metió la lanza agua y sangre. Si estuviera vivo, saldría por sangre. Pero dicen los doctores que cuando se muere, sale, o sea, alrededor del corazón, se va colectando un líquido claro, que es como agua. Entonces Juan es el que dio testimonio de que salió agua
y sangre. O sea, estuvo muerto en la cruz. Lo bajaron muerto, lo sepultaron. Pero analizamos. A ver si Cristo estuvo, o era posible que Cristo reviviera en la tumba nomás porque no estuvo muerto. Bueno, si no estuvo muerto y estuvo ahí 3 días, ¿cuándo le duele más una herida? ¿En 3 días? ¿Usted cree que si revivió normalmente, pudo haber levantado, quitado todos esos vendas y tumbado la piedra que está afuera y correr más recio que los soldados? ¿Qué va a creer eso? Pues es más fácil creer la verdad, que Cristo resucitó. Entonces, hermanos, estamos siguiendo un Cristo vivo. Pero ¿qué logró esa obra en la cruz? ¿Cuál fue lo que logró? Fíjese, en el libro de Tito, capítulo 3. Esta mañana estuvimos estudiando los primeros versículos de capítulo 1 y capítulo 2. Pero Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, dice aquí, hablando de la obra de Cristo, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ahí paramos un rato. Vuelvo a decirles, no por obras. Los judíos dijeron, ¿qué obra debemos hacer? Cristo dijo, creed en aquel que Dios envió. Esa es la obra de Dios. Creed en la obra de Él. Ahora sigue diciendo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermanos, gracias a Dios que el Espíritu Santo está todavía obrando, está todavía actuando. Sigue el Espíritu Santo, no se ha muerto, no se ha ido de vacaciones, está haciendo gran obra. Y sigue diciendo el versículo 6, hablando del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia. ¿Quién no le gusta la palabra gratis? Oh, sí, hasta a veces hacen fila de gentes para cualquier cosita, aunque sea gratis. Pero aquí habla de la gracia, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermanos, dice Proverbios 19:14, la casa es la de los padres, pero una buena esposa es del Señor. Entonces, cuando los hijos alcanzan una herencia, les dejan un terreno, una casa, es un gran beneficio. Pero en ese caso, está hablando Dios aquí, que usted y yo podemos venir a ser herederos, conforme la esperanza de ¿qué? De la vida eterna. Yo sé que muchos burlan de la vida eterna, muchos dicen que el hombre es como el perro. Cuando se muere, ahí se acabó. Dios resucitó a su Hijo Jesús para dar a nosotros la esperanza de la misma cosa. Que algún día vamos a resucitar de los muertos. No vamos a quedar ahí en la tumba. Dios es potente. Puede resucitar muertos. Cristo lo hizo varias veces estando aquí en la tierra. Pero ahora, ¿qué me toca a mí? Bueno, primero, cumplir, venir a Él. Pero ahora que soy cristiano, ¿qué me queda? Pues ahí dice en el libro de Judas, bueno, puse Judas 1:20, puede poner Judas 20 o 1:20, lo que quiera, porque tiene nomás un capítulo. Pero vamos a abrir ahí el libro de Judas. Vamos a ver lo que dice Judas sobre este tema de cómo debemos hacer. Dice en el versículo 20, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. Pablo decía que no quería predicar nada más que Cristo y Cristo crucificado. Pablo decía que no hay otro fundamento que puede poner para la salvación
sino Cristo. Predicamos Cristo, no predicamos a nosotros mismos. A veces hay predicadores que predican a nosotros mismos, a la iglesia nada más. Pues no, es Cristo el que nos va a salvar, edificándose sobre vuestra santísima fe. ¿Fe en quién? En Jesús, en el Padre que lo resucitó, orando en el Espíritu Santo. Pues fíjese, la oración también debe ser conforme la voluntad de Dios. Si voy a orar en el Espíritu Santo, voy a orar conforme lo que el Espíritu Santo nos ha revelado. No voy a orar, Dios que me salva, pero yo no quiero ser obediente. Pero ¿cómo pido que me salva? Eso no es orar en el Espíritu Santo. Tengo que decirle, Padre, quiero que me salva. Pero yo voy a obedecer lo que me has dejado. Pero sigue diciendo el escritor Judas en el versículo que sigue. Fíjese lo que dice, versículo 21. Hay que permanecer en el amor de Dios. Dice, conservaos en el amor de Dios. El amor de Dios no tiene límite. Pero no vaya a creer, como algunos predicadores hablan, que tú puedes hacer lo que te da la gana y como quiera Dios te sigue pues en el hueco de su mano como siempre. No, no es cierto. Israel es un ejemplo de rebeldes y Dios les mandó a la esclavitud, a la matanza, la gran cantidad de ellos. Entonces aquí dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Yo no estoy esperando que me pague lo que merezco, porque merezco morir por mis pecados. Estoy esperando que me hiciera otra cosa, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Eso es lo que esperamos, misericordia, gracia, no lo que merecemos. Porque cuando Cristo vino y murió por nosotros, fue el Cordero de Dios perfecto. Un hombre que jamás había pecado, no hubo engaño en su boca. Fue el Cordero perfecto para quitar el pecado nuestro. Hay que confiar en su sangre. No confías en tus propias obras, no confía en tu dinero, confía en la sangre de Cristo. Pero para confiar en esta sangre, pues tenemos que hacer algo. Si confío en esa sangre, ¿cómo me voy a aplicarlo? Bueno, fíjese, Cristo hablando a los judíos en su día, en Juan capítulo 7, habló en una gran fiesta. En esta fiesta, cada día el sacerdote daba la vuelta ahí en el templo con un jarrón. Pero el último día daba la vuelta con un jarrón lleno de agua. Y ellos esperaron que llegara el Cristo en el día de esta gran fiesta. Y sí llegó. Pero no como esperaron. Entonces Cristo llegó y decía, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie o en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Imagínense, aquí están esperando que venga el Cristo y vino. Ahora vamos a ver. Si alguno, aquí está esa apelación, ese llamamiento, si alguno, no dice algo de poco alcance, si alguno. Gracias a Dios, nosotros los gentiles tenemos el privilegio de ser uno de estos. Alguno. Si alguno tiene sed, ¿qué es sed? Es apetito. Hay que tener apetito espiritual, sed espiritual para las cosas de Cristo. Si alguno tiene sed, ¿qué debe hacer? Venga a mí. O sea, acércate a mí. Porque la salvación está en Cristo. Aquí vemos el acercamiento. Venga a mí.
y beba. O sea, la apropiación, beba. Porque cuando tú vienes a Cristo y tomas de su palabra y lo pones en tu vida, qué satisfecho te sientes. Qué satisfacción que hay en seguir a Cristo. Lindo es seguir a Cristo. Entonces el mismo día, mismo momento, fíjese lo que sigue diciendo. El que cree en mí. Yo tomé la libertad de poner esa palabra mí con un cuadro. El que cree en mí. Y puse una pequeña flecha abajo al punto número 1. La fuente. ¿Recuerdan ustedes que vimos en Zacarías de la fuente? El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Aquí vemos cómo es eso. Brotarán, no es una cosa que apenas está saliendo poquito. Hermanos, Cristo hablaba del Espíritu Santo. Y gracias a Dios que nosotros, que hemos obedecido el Evangelio, hemos recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está haciendo su obra, produciendo frutos del Espíritu en nosotros. Pero los del mundo andan sin ese beneficio, sin esta herencia, sin este perdón. ¿Por qué? Porque no han acercado a Cristo, no han creído en Cristo, no han obedecido el Evangelio. Y como decía ahí, leímos en Tito 3, que hablaba de la salvación y que no han nacido de nuevo. Porque Cristo decía, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces, en esta noche, hermanos, es posible que algunos de ustedes venían con una nube enfrente, una nube que no les dejaba ver claro a Cristo, no les dejaba ver la salvación. ¿Usted cree que orar 50 veces al día, pagar dinero, usted ya está salvo? Pero no es cierto. Esto no le va a salvar. Lo que le va a salvar es la sangre de Cristo, pero tiene que aplicarlo. Y ahí dice en 1 de Pedro, capítulo 1, fíjese, vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, y nos habla ahí sobre esa sangre de Cristo y cómo aplicarlo. Dice Pedro en capítulo 1, versículo 2. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos, aquí está hablando a 5 naciones, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. A ver, ¿qué decía? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. ¿Cómo podemos obedecer? Bueno, Cristo dijo, al que creyere y fuere bautizado, será salvo. Bueno, los judíos de su día, muchos de ellos opusieron el bautismo. No justificaron a Dios rechazando el bautismo. Pero nosotros no debemos hacer esto. Hermanos, les animo a ustedes que todavía no han confesado con su boca, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, que no tengan vergüenza de confesar. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesús resucitó. Yo sé que resucitó. Y si Él resucitó, me dejó esas palabras para guiarme a la vida eterna y me dijo que debía ser bautizado, pero que debía seguir y continuar toda mi vida fiel. La decisión del matrimonio es para la vida. Y la decisión para seguir a Cristo es para la vida. No vaya a creer, bueno, lo voy a seguir a Cristo un rato y si no me gusta, pues ya, yo voy al mundo. No. Haga una decisión firme a seguir a Cristo. Vamos a cantar un canto. Si alguna persona en esta noche quiere confesar a Cristo, quiere ser unido con Cristo en el bautismo, quiere
comenzar esa vida cristiana, que lo haga esta noche. Que quita la nube de la vista y sigue al Cristo vivo. Pase, hermano. Puesto de pie, vamos a cantar. Si usted quiere ser obediente, pase aquí adelante.